Hola, mi nombre es Berta Anderson y me desempeño como la jefa de enlace público en la Oficina del Defensor del Pueblo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, también conocida como CIS Ombudsman por sus siglas en inglés, dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o DHS por sus siglas en inglés. En la Oficina del Defensor del Pueblo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, nuestra misión es ayudar a las personas y a los empleadores a resolver problemas relacionados con la administración de servicios de inmigración y los servicios proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, también conocido como USCIS por sus siglas en inglés. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles acerca de mi oficina y de los servicios de asistencia de casos que proporcionamos, así como compartirles algunos consejos sobre cómo utilizar nuestros servicios de forma más efectiva. Antes de iniciar, es importante mencionar que no somos parte de USCIS. Somos una oficina con sede en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y operamos de forma independiente de USCIS. Nos apegamos a los principios de independencia, confidencialidad y neutralidad del Defensor del Pueblo al llevar a cabo nuestra importante misión. Cada año, nuestra oficina recibe miles de solicitudes para asistencia de casos. Me gustaría darles una idea de los tipos de casos en los que podemos ayudar y en los que no. Por lo general, no podemos brindar asistencia si su caso está dentro de los tiempos de procesamiento publicados por USCIS. Por favor, revise los tiempos de procesamiento publicados en el sitio web de USCIS antes de presentar una solicitud para asistencia de caso con nuestra oficina. Sin embargo, podemos investigar e indagar en las situaciones donde un caso está fuera de los tiempos de procesamiento publicados por USCIS o no existen plazos de procesamiento publicados si el caso ha estado pendiente por más de 6 meses. Además, frecuentemente ayudamos en los casos relacionados con archivos perdidos o problemas relacionados con la transferencia de archivos, problemas con el correo postal, errores tipográficos en documentos migratorios, solicitudes y peticiones que fueron rechazadas indebidamente por parte de USCIS debido a errores de hecho o a la mala aplicación de la ley correspondiente, ciertos casos que involucran a personal militar de los Estados Unidos y a sus familias, y las solicitudes de emergencia o de dificultades apremiantes que entran en los criterios de urgencia de USCIS. Sin embargo, por favor, tome en cuenta que nuestra oficina no tiene la capacidad de anular las decisiones de USCIS ni puede obligar a USCIS a acelerar o adjudicar un caso. Es importante señalar que tampoco podemos modificar las acciones resultantes de la información incorrecta que haya sido proporcionada por terceros, como pueden ser los representantes legales o los funcionarios escolares designados en instituciones académicas. Además, no podemos intervenir en temas que son competencia exclusiva de otro departamento o agencia gubernamental, tales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Debido a que nuestra oficina es un recurso de última instancia, le pedimos que intente resolver primero sus inquietudes directamente con USCIS a través de sus canales de servicio público disponibles, incluyendo el centro de contacto de USCIS, el estatus de los casos en línea, la cuenta en línea de USCIS, conocida como MyUSCIS, y otros recursos que se encuentran disponibles en Internet. Para presentar una solicitud de asistencia de casos con nuestra oficina, por favor visite nuestro sitio web. Ahí puede llenar el formulario DHS 7001. Este formulario es gratuito y puede llenarse en línea. Cuando presente su formulario DHS 7001, debe asegurarse de incluir lo siguiente: una descripción del asunto, números A y números de recibo incluyendo los de peticiones subyacentes, copia de las notificaciones de USCIS y cualquier respuesta presentada, un formato G28 firmado en caso de que haya un representante legal, el consentimiento de la persona solicitante o del empleador, si fuera el caso, la fecha de contacto de USCIS y el número del Sistema de Administración de Solicitudes del Servicio, comúnmente conocido como SRMT por sus siglas en inglés,
y cualquier otra documentación de apoyo que pueda ayudar a la Oficina del Defensor del Pueblo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a revisar su solicitud. Si usted está solicitando una revisión urgente de su caso, por favor asegúrese de proporcionar pruebas que demuestren la urgencia o las dificultades. Además, si las familias u otros grupos están solicitando asistencia de casos, cada solicitante o peticionario debe presentar por separado y de forma individual un formulario DHS 7001 con la documentación apropiada. Cualquier persona protegida por las disposiciones federales de confidencialidad, por ejemplo, víctimas de la trata de personas, violencia doméstica y otros delitos, deben proporcionar una firma real de puño en el formulario DHS 7001, el cual puede adjuntarse cuando complete su solicitud. Cualquier otra persona puede firmar el formulario de forma electrónica. Por último, es importante que las direcciones del solicitante o peticionario y su representante sean las actuales y se encuentren actualizadas en los sistemas de USCIS, ya que solamente podemos mandar correos a las direcciones que USCIS tiene registradas y no las proporcionadas en el formulario DHS 7001. Espero que este video les haya ayudado a entender mejor los servicios del Defensor del Pueblo, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y cuándo y cómo presentar una solicitud de asistencia de casos en nuestra oficina. Para una explicación más completa del Servicio del Defensor del Pueblo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, no se pierda la videograbación de la Mesa Redonda de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, también conocida como AILA por sus siglas en inglés, del 30 de septiembre del 2021 con la presentación de Phyllis Coven, Defensor del Pueblo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Para mayor información, visite nuestra página web.